China ha consolidado su apoyo a la policía de Nicaragua. Hace un año empezó donando municiones y vestimenta al cuerpo policial y ahora promete capacitaciones contra el crimen organizado y los ciberdelitos. Para apoyar su buen desempeño de mantener la seguridad social y proteger al pueblo nicaragüense. El pasado 20 de septiembre, la Policía Nacional informó en un comunicado que para iniciar esta nueva etapa de formación se ha firmado un convenio con el Ministerio de Seguridad de China. Convenios de cooperación y colaboración entre nuestros pueblos y gobiernos para la capacitación del personal de la Policía Nacional de Nicaragua en materia de seguridad ciudadana, prevención e investigación del delito, así como la provisión de técnica policial y de técnicas para el enfrentamiento al crimen organizado, narcotráfico internacional, ciberdelito y terrorismo. Sin embargo, activistas de derechos humanos temen que las capacitaciones de China a las fuerzas de seguridad de Nicaragua busquen un mayor control social y silenciar a las voces críticas. Ortega ha venido a facilitar este proceso, puesto que ha puesto a la disposición Nicaragua. Viene a tener un impacto en el tema de la seguridad digital. Va a vigilar a los nicaragüenses. Además de China, en marzo de este año, Rusia anunció la construcción de un centro de instrucción en Managua para también capacitar a las fuerzas de seguridad. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. Los ataques entre Israel y Líbano continúan después de que el Consejo de Seguridad de la ONU sesionara en emergencia por solicitud de Francia, tras una jornada en la que se registró el día de más muertos desde el conflicto de 2006, el más sangriento de una generación y en el que murieron al menos 2 trabajadores humanitarios. Nos enfrentamos al riesgo de una guerra total, otra guerra a gran escala. Israel y el Líbano pueden elegir un camino diferente a pesar de la fuerte escalada de los últimos días. Una solución diplomática sigue siendo viable. Estados Unidos, al igual que el resto de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, apoyó la propuesta de Francia de 21 días de cese al fuego por parte de Israel, Líbano y Hezbollah. Hezbollah desde hace demasiado tiempo asume el riesgo insostenible de arrastrar al Líbano a la guerra. Israel no puede, sin consecuencia, llevar a cabo operaciones en el Líbano. País que el secretario general de la ONU advierte no puede convertirse en otra Gaza. En el Líbano se está formando el infierno. País al que el Consejo le dio la palabra. El Líbano no pide caridad, lo que pedimos son nuestros derechos legítimos según el derecho internacional. A su llegada a Nueva York, el primer ministro israelí rechazó el llamado de un cese al fuego. Seguiremos atacando a Hezbollah con toda nuestra fuerza y no nos detendremos hasta lograr todos nuestros objetivos. Para acceder a una desescalada, exigió que Israel deje de ser señalado como responsable cuando defiende a sus ciudadanos. Asimismo, atribuyó responsabilidad a Irán, que durante la misma sesión reiteró apoyo a sus aliados en la zona. Quiero ser claro, señor presidente. Sin el alto el fuego en Gaza no habrá garantía de paz en la región. El presidente palestino se unió al llamado e insistió en la necesidad de la intervención de la ONU. No estamos luchando contra Israel, no podemos combatirlo y no queremos hacerlo. Lo que queremos es protección. Queremos que nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestras familias estén protegidas internacionalmente. Desde Washington, Jaime Moreno, de La Voz de América para Tele Aruba. Eric Adams se convirtió en el primer alcalde de Nueva York en ser acusado de 5 cargos criminales federales por conspiración para cometer fraude electrónico, soborno en programas federales, recibir contribuciones de campaña de extranjeros, entre otros. Según la Fiscalía Federal, Adams recibió beneficios de Turquía como asientos en primera clase en Turkish Airlines y habitaciones en hoteles de lujo, y a cambio permitió la construcción de un edificio para el consulado turco en Manhattan, que según documentos legales no cumplía con los requisitos del Departamento de Bomberos. Además, el alcalde habría tratado de borrar rastros que lo vincularan y habría recibido contribuciones ilegales para su campaña cuando fue elegido alcalde en 2021. Las acusaciones salen a la luz luego de que agentes del FBI allanaran la mansión Gracie, la vivienda oficial del alcalde, y que 3 de sus comisionados renunciaran. Al menos una docena de empleados y exempleados de su gobierno son investigados. El alcalde defendió su inocencia y dijo que el día de hoy es doloroso y desafortunado. Se espera muy pronto que sea instruido de cargos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, a lo que el alcalde piensa declararse no culpable. Varios demócratas encabezados por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez están pidiendo su renuncia. Desde Nueva York, Ángela González, de La Voz de América para Tele Aruba.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que dialogue con la oposición tras las disputadas elecciones. El llamado tuvo lugar durante un evento al margen de la Asamblea General de la ONU, en la que el alto funcionario aseguró que Estados Unidos está dispuesto a apoyar el proceso. Insistimos en que Maduro participe en un diálogo directo con la oposición democrática unida de Venezuela, que permita un retorno pacífico a la democracia. El secretario de Estado reiteró su apoyo al pueblo venezolano y a defender la voluntad reflejada en las urnas. El régimen puede haber intentado ocultar los resultados, pero el pueblo venezolano ya ha hablado. Nuestro trabajo ahora es asegurarnos de que sus voces sean escuchadas. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, criticó el impacto que esta situación ha tenido en la región. El sistema de desestabilización que Venezuela ha impuesto en otros países de América Latina es enorme. Más de 7.1 millones de personas han dejado Venezuela y la mayoría se ha dirigido a otros países de la región. Entre tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, defendió el derecho de su país a proteger su soberanía y en respuesta a la presión internacional tras las elecciones presidenciales, insistió en la victoria de Nicolás Maduro y condenó a la oposición venezolana. Aquí venimos una vez más a presentar la verdad de Venezuela y de nuestro pueblo. Hoy venimos a desenmascarar a todos esos farsantes. Durante su intervención, Gil también acusó, sin presentar pruebas, a Estados Unidos de planificar ataques terroristas contra funcionarios e instalaciones públicas en Venezuela y de utilizar las redes sociales para promover, según sus expresiones, incursiones mercenarias. Rosalía Mendoza, de La Voz de América, desde Naciones Unidas, para Telearuba.